Buenas tardes, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería en Logística. Mi nombre es Barrón Vera Cristian Alejandra, la materia Estadística Inferencial 2. Nombre del profesor Juan Morales, matrícula 1721287, grupo quinto Q, tarea unidad 3. El índice hablaremos sobre el tema de 12.2, ANOVA de un factor, 12.3, ANOVA de dos factores. Introducción. En este video se iniciará un breve repaso de la estadística, la cual es una disciplina que utiliza recursos matemáticos para organizar y resumir gran cantidad de datos obtenidos de la realidad e inferir conclusiones respecto a ellos. En este caso, la estadística describe la muestra de términos de datos organizados y resumidos, y luego ingiere conclusiones respecto de la población. Aplicada a la investigación científica, también infiere cuando breve los medios matemáticos para establecer si una hipótesis debe o no ser rechazada. Ahora presentemos el primer ejercicio, el 12.2, ANOVA de un factor. Ejemplos de mediciones de aceleración de pecho. En pruebas de choque de automóvil, las fuerzas de gravedad es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración de produciría la gravedad terrestre de un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósferas u otro razonamiento. Una aceleración de 1 grado es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza: una palmada en la espalda 4.1 grados, desplomarse en una silla 10.1 grados y bajar un escalón 8.1 grados. Utilice las mediciones establecidas de aceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y el nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de afirmación de que las tres muestras provienen de población con medias iguales. Tenemos la tabla de tipos de autos, no autos. Compacto 44, 43, 44, 54, 38, 43, 42, 45, 44, 50. El mediano tenemos 41, 49, 43, 41, sucesivamente. Podemos verlo en nuestra tabla de para eso mini tab. Vemos el auto de compacto, autos de medianos, autos grandes. Aquí vemos las cantidades que deben ser igual a la que tenemos en la tabla que nos presenta. Lo verificamos: 44, 43, 44, y tenemos hasta el 50. Del mediano igual presentamos con el 41 y terminamos con un 34, que lo vemos de este lado. Autos grandes igual lo presentamos con un 32 y vemos que al final tiene un 42. Entonces ya tenemos los datos en esta tabla. Entonces, para saber los resultados que tenemos en esta tabla, nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, que es lo que estamos hablando de ANOVA, prueba de igualdad de varianza. Aquí nos vamos y tenemos aquí datos de respuesta de una columna separada para cada nivel de factor. Este es el que vamos a utilizar. Aquí ya tenemos diferentes datos que tenemos. Entonces aquí dice autos compactos, autos medianos, autos grandes, que son los que estábamos hablando. Vamos a las opciones. Aquí ponemos 95, le damos a aceptar y lo que hace es darnos esta gráfica, donde aquí nos muestra prueba de igualdad de varianza, autos compactos, autos medianos, autos grandes y múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, que es igual 0.05. Entonces, autos compactos tenemos la medida que es mucho más que a los autos medianos, los autos grandes. Comparación de múltiples, valor P 0.979, prueba de Leven, valor, viene siendo nuestra tabla. Ahora
lo que vamos a ver, nos dieron, si miraron que en esta respectiva tabla vemos de nuevo aquí, vamos a esto, lo vamos a minimizar y vamos a buscar estadística, ENOVA, prueba de igualdad, lo dejamos en los mismos, en de abajo, auto compacto, auto opción. Aquí vamos a poner el 0.05, le damos a aceptar. Nos debe de salir la tabla de comparación. Entonces empecemos. Estadística, ENOVA, prueba de igualdad. Aquí decimos que nos volvemos a hacer aquí, nos serían los mismos datos. Opción, le quedamos en el 0.5, le vamos a aceptar, y nos va a salir los datos de la tabla, que en este caso viene siendo esta, que prueba de igualdad de varianzas auto compactos grandes, método, hipótesis, todas las varianzas son iguales, por lo menos una varianza es diferente. Aquí intervalos de confianza del 5% de desviación estándar. Aquí vemos los diferentes resultados que nos dan. Y aquí comparación de múltiples, valor 0.979, 0.22, pero esta viene siendo nuestra varianza. Y esta es la que tenemos en este caso. En el siguiente ejercicio, lecciones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentarán los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes a la prueba de choque. Se utilizan las unidades de medida HIS por las siglas de Hard Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. La misma media más bien. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí tenemos los datos de los autos, tipos de auto, no auto, compacto, mediano, grande. Igual estamos comparando, ahora son las lesiones en la cabeza. Nos vamos a nuestra tabla, lo tenemos aquí, tipos de carro, compacto, mediano, grande, infinidad. Se dan cuenta, está acomodado de diferentes maneras. Y aquí lecciones en la cabeza, que son las cantidades que nos muestran aquí. Ok, ahora presentaremos el siguiente, estadística ANOVA. En este caso utilizaremos un solo factor. En este caso hagamos, vamos a utilizar ahora lesiones en la cabeza. Lecciones en la cabeza, no, en este caso nos daremos el dato. Los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores. En este caso sería lecciones en la cabeza y tipo de carro. La opción 35, aceptar, le damos a aceptar y nos muestran este tipo de gráfica de intervalos de lecciones en la cabeza de tipo de carro. Tenemos esta gráfica de residuos para lesiones en la cabeza, gráfica de probabilidad de normal. Aquí vemos el ajuste, aquí tenemos los residuos,
el orden, observando la observación. Ok, entonces aquí dice estadísticos de prueba F040 valor crítico, F3 punto. Ahorita mostraremos el resultado de lo que tenemos aquí. Ok, aquí tenemos los resultados y aquí tenemos nuestra ANOVA en un solo factor, lesiones en la cabeza, tipo de carro, método de hipótesis nula, las medias son iguales. Aquí tenemos los factores medios, factor de la varianza, aquí tenemos tipo de carro, error, el valor es 0.66. Aquí nos muestra en diferentes puntos agrupados. Entonces aquí nos dice estadísticas de prueba de fuerza 0.40, valor crítico 3.3541, value el 676. Ok, vemos aquí intervalo es este, aquí lo vemos, el valor 0.76. No rechazable, esto no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de afirmación que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Entonces ya vimos cómo nos lo muestra el Minitab. Aquí están las diferentes tablas, aquí está la otra y aquí están los resultados. Entonces nos vemos al siguiente. Ahora seguimos con el siguiente punto, el 12.3, ANOVA de dos factores. Aquí ejemplo, mediciones de aceleración del pecho en pruebas de choques de automóviles. Utiliza un análisis de balanza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción. Un efecto del factor de región del tipo de automóvil, extranjero, nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Utilizan un nivel de significancia del 0.05. Entonces aquí tenemos la tabla, aquí utilizamos esta otra tabla que aquí nos muestra tamaño del automóvil. Bueno, no, en este caso es más para acá. Ok, aquí con el pecho, aceleración del pecho que tenemos aquí son 44, 54, 4, 43, 43, 41. Aquí tenemos los impactos del pecho. El tipo de automóviles, extranjero, nacional. Tipos de automóviles, extranjeros y nacionales. Aquí lo que vemos nosotros, extranjeros y nacionales. Tamaño del automóvil. Entonces un compacto, medianos y grandes. Aquí también vemos la muestra del tipo de automóvil. Ok, extranjero, nacional, mediano, grande y las cantidades que respectivamente tienen cada uno de ellos. Ok, ahora vamos a mostrar cómo tener los resultados de este trabajo. Ahora proseguimos en esta que viene siendo en estadística de ANOVA. Ahora lo buscaremos en análisis media. Tenemos el hecho de generación, el tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Le damos a aceptar y nos aparece esta gráfica, el cual nos arroja los dos factores de desaceleración del pecho en G, el efecto de la interacción, el impacto, tamaño de automóvil compacto, grande, mediano, compacto, nacional, grande, mediano. Aquí en efecto principal el tipo de automóvil, principal tamaño de automóvil. Aquí vemos una tabla de tipo de automóvil, tamaño del automóvil. Ok,
Ahora vamos a manejar de esta otra forma, que es ANOVA balanceado. Igual ya tenemos los mismos datos: la aceleración del pecho de G, tipos de automóvil, tamaño de automóvil, infinidades, ¿no? Le damos a aceptar y nos aparece esta tabla con las respectivas comparaciones de factor a recibir, en este caso ponemos estadísticas, ANOVA, y tenemos gráficas en efectos, aquí respectiva de aceleración, factores, tipo de automóvil, no, tamaño del automóvil, aquí el tamaño, tipo de automóviles, tamaño del automóvil. Le damos a aceptar y aquí nos aparece otra gráfica de los principales de aceleración del pecho, tipo de automóvil. Aquí vemos nuestra tabla. Esta es otra de las tablas que tenemos que sacar para ver la comparación. Ok, en este caso vamos con la siguiente, ANOVA, y ahora será gráfica de interacciones, igual aceleración del pecho, factores. Hablamos de tipo de automóviles, tamaño de automóviles, tipo de automóviles, tamaño de automóviles. Le damos a aceptar y aquí nos aparecen varias gráficas de los diferentes tipos de automóviles, tamaños de automóviles, en nacionales, en extranjeros, en mediano, grande, respectivamente a lo que estemos buscando. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Son varias las gráficas y las estadísticas que se manejan aquí. Aquí vemos, podemos manejar también nuevamente gráficas y vemos aquí esta no, pero respectivamente, por ejemplo, si quitamos esta, nada más manejamos las dos primeras, entonces le damos a aceptar y aquí ya vemos en un punto más diferente, nada más dos, el tipo de automóvil extranjero y nacional, nada más impacto grande y mediano. A la diferencia de acá, no agrandamos un poquito más la información, metimos más información, entonces nos aparecen de varios, pero aquí ya específicamente ya hablamos de los tipos, del tamaño del tipo. Este es uno. Entonces aquí dice conclusión: el valor P aparece en los resultados de Minitab como 0.38. Como ese valor P es menor que el nivel de significancia del 0.05, rechazamos la hipótesis nula que no existen efectos por el tipo de automóvil. Es decir, las mediciones de aceleración del pecho parecen verse afectadas por el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional. Entonces aquí factor de columna. Para el factor de columna tamaño nos remitimos a la pantalla anterior que está en Minitab para que el valor P corresponda al siguiente estadístico de prueba. El factor de tamaño, un error. Aquí tenemos y este es nuestro resultado. Siguiente ejercicio, lecciones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lecciones en la cabeza de los maniquí para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de media Hall por los siglas de Hard Insuring Condition, que representa un criterio estándar de lecciones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero, nacional, y un efecto de factor de columnas del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utiliza niveles de significancia del 0.5. Ok, ahora nos vamos a ir nuevamente para obtener los resultados que tenemos aquí. Nos vamos a ir a Minitab. En este caso, esta ya no la requerimos. Ahorita vamos a manejar nuestra siguiente tabla y aquí vemos, ok, extranjero, compacto, lecciones en la cabeza, ok, aquí lo tenemos.
Ok, en este se maneja diferente ahora estadística, ANOVA. Ahora nos vamos a manejar con modelo lineal general, ajustar modelo lineal general. Aquí tenemos lecciones de la cabeza, automóvil, tipo de automóvil, tamaño de automóviles. Aquí lo que tenemos diferente, le damos a aceptar y aquí nos aparece modelo lineal general, lecciones de cabeza, tipo, tamaño, automóvil, el método, codificación de factores, información del factor, tipo de niveles, valores, tipo de automóvil fijo, tamaño de automóvil fijo, niveles 2, 3, extranjero, nacional, compacto, grande, mediano. Análisis de varianza, fuente, tipo de automóvil 1, tamaño de automóvil, faltante de ajuste. Aquí nos arroja varias cantidades, resumen del método. Ok, entonces aquí ya nos está arrojando diferentes tipos, coeficientes, deducción de regresión, lecciones de cabeza, ajustes para observación de probos comunes. Entonces aquí ya aparecen varias. Estadístico de prueba 1.41, evalúe 0281. No rechace la hipótesis nula. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de que las mediciones de lecciones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de auto extranjero, nacional, y el tamaño del auto, compacto, mediano o grande. Estadístico de prueba 2.25, valor de 0.159. No rechaza la hipótesis nula de la audiencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre la medición de las lecciones en la cabeza. Estadístico de prueba 0.44, valor P es igual a 0.655. No rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tamaño del automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea compacto, mediano y grande tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Bueno, en este caso terminamos con los ejercicios de esta unidad. Ahora presentaré el proyecto. A continuación se presenta la tarea. Hablaré de las herramientas estadísticas que se implican en el campo laboral, donde mostramos lo aprendido en la solución de problemas y proyectos laborales. En este proyecto se hablará de la empresa X, la cual se dedica a la elaboración de productos médicos. Mi proceso es recibir las facturas en general de los proveedores locales, el cual es tener cuidado de que la entrega de materiales sea correcta, no tener faltantes de ningún tipo, así como también los datos de la factura contengan toda la información que se debe tener, ya que es un requerimiento de suma importancia. Aquí vemos diferentes tipos de facturas. Aquí hablamos de control de inventario. ¿Cómo saber para tener un mejor control de las facturas? También te debes saber que cuánto material se cuenta en el sistema y físicamente. Para eso el equipo de control físico se encarga de llevar a cabo ese proceso. Con cuánto material contamos de ciertos números de partes. Aquí muestro la tabla del artículo de promedio del número de partes, lo que contemos en sistema y lo que posiblemente tenemos en físicamente. En la tabla antes presentada manejaremos el uso de las herramientas utilizadas en la primera unidad, que son las inferencias acerca de dos proporciones, que nos ayudan a saber qué proporciones tan seguros se encuentran en el área, que se puede evitar tener un accidente siempre y cuando el equipo usando el equipo necesario. Okay. Ahora nos vamos a ir a esta y aquí tenemos nuestra tabla, número de partes, sistema y física. Entonces aquí ya vemos que estamos en el sistema. Entonces ahora vamos a manejar lo que comenta la diferencial, las inferencias acerca de dos proporciones. En mi tab es estadística.
Estadística básica, esto es lo que manejamos en la primera unidad, es una de las partes que se inició en la unidad 1. Entonces vamos a proporciones, aquí datos asumidos, aquí nos muestra en la parte 1, muestra 2, cantidad, lo manejamos 950 y en este caso lo manejamos 800. Le damos a aceptar y vemos que aquí nos da. Aquí la proporción muestra un evento, proporciones donde muestra 2 eventos. Aquí estamos 1, 2, 950, 800, es una de las dos partes. Diferencias, aquí vemos diferencias que nos tiene una valor al 5, límite superior al 5% para la diferencia. Entonces es proximal normal, efecto Fischler. Entonces sí tenemos una leve diferencia, pero sí hay una varianza entre los. Ahora manejamos de la siguiente estadística básica, nuevamente proporciones. Aquí podemos cambiar la cantidad y ponemos que 1000 y aquí son 1350, le damos a aceptar y aquí vemos en esta tabla nos muestra si hay aquí vemos aunque nos compara la normal extracto de Fischler. Esta es la parte, esto es lo que presentamos ahorita con nuestro sistema físico y sistema, más bien de materia de facturas que se encuentran recibidas en sistema y lo que se encuentra físico. Entonces es una manera en que normalmente se tiene problemas dentro de la factura con materiales que a veces se rechazan por las facturas mal recibidas, ya sea un dato, ya sea una información o un código que no vaya. Ahora seguimos con la siguiente unidad que se manejaron a la correlación y regresión. En este caso vamos a hablar de un problema importante que enfrenta el almacén, son los rechazos diarios por el departamento de recibos en diferentes defectos que se generan diarios. Es un estudio de 30 rechazos por errores de facturas elegidos al azar. Se descubrió que 9 entraban en un margen aceptable. O sea, prácticamente estamos hablando de un recibo de facturas de muy largo. O sea, son muchas las facturas que se rechazan, a lo que eso ocasiona que haya materiales que no puedan llegar a tiempo o no se puedan recibir y eso provoque un efecto de pago de línea o de importancia que se le pueda a una maquinaria o lo que se le esté requiriendo en ese momento al proveedor, más bien al cliente, y el proveedor se le esté rechazando. En este caso vamos a utilizar el método de correlación y regresión. Eso lo vamos a nuestra tabla y aquí ya tenemos diferente efecto que vamos a manejar. Vamos a estadística, la regresión, ajustes del modelo. Aquí vemos facturas a recibir, facturas rechazadas, que son los que tenemos el problema últimamente. Le damos a aceptar y aquí nos arroja los diferentes puntos de las facturas que son a recibir y se rechazan al mismo tiempo por algún defecto que se le tenga o se le encuentre a la factura. Entonces aquí análisis de regresión, facturas a recibir, facturas rechazadas, análisis de varianza, regresión. Vemos en los ajustes de valor, la P, facturas rechazadas, error, falta de ajuste, error de puro. Entonces aquí vemos el resumen de moldeo, coeficiente constante de facturas rechazadas, vemos el coeficiente, vemos aquí facturas a recibir, vemos facturas rechazadas. Entonces son un poquito, bastante las facturas que se rechazan y aquí no son muy comunes, recibe estantes de 1.32.
Entonces aquí vemos cuál es la mayor estimación puntual de las aceptaciones y rechazo, el 0.76, y cuál es el intervalo de confianza, el 99% aceptación o rechazo. Ahí vemos un aproximado. En mi hipótesis, el estado en que se encuentra el área de almacén y la cantidad de facturas rechazadas de recibos, por lo que se considera necesario la aplicación del mejoramiento continuo para encontrar una solución que lleve a la disminución de rechazos de dimensiones Hartman. La variable de esta respuesta que se toma es la proporción de defectos que se presentan en el área de dimensiones. Para la evaluación de aplicación se toman dos hipótesis. El apoyo de compras para hablar con los proveedores del manejo de facturas deben ser correctos antes de llegar con ellas, ya que por errores de ellos muchas de las veces son materiales que son urgentes para producción y eso provoca paro para una línea. Es de suma importancia que la factura lleve los datos debidamente correctos. Proseguimos. Estamos con la siguiente unidad. Estamos en se muestran los proveedores que tienen un problema con sus facturas, en los cuales se recibe por semana y más de una factura rechazada por problemas de algún dato o error captura. Aquí se mostrarán las herramientas de esta unidad, donde muestra los datos más específicos de la tabla. Aquí vemos el proveedor, facturas a recibir, facturas rechazadas. Aquí tenemos Kimsan, Kit, Motion, electrónica, Café Londres, lavadores, transportación, seguridad, escafandra, tapete, brazair, alimentos, viene siendo comida, Java viene siendo cosas de todo tipo de papelería. Kit en la parte de acá arriba nos muestra lo que viene siendo. Ese es el proveedor de la limpieza, nos trae papel, nos trae varias cosas. Entonces aquí vemos las veces que vienen a la semana, prácticamente vienen todos los días o 2 veces por día, y tenemos una factura que se rechaza. Aquí tenemos 5, no se rechazan mucho. Bueno, en este caso sí debemos de tener más cuidado. Nos vamos a manejo de la Minitab. En este caso manejamos estadística, ANOVA de un solo factor. Aquí vemos el dato, los factores, vienen siendo datos de la respuesta, están en una columna para reparar para cada nivel de factor. Facturas a recibir, facturas rechazadas. Le damos opción, aquí tenemos 95, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Aquí nos muestra la gráfica de intervalos de factura. El 95 presenta la media. Entonces aquí vemos, normalmente son más las facturas que reciben y menos las que se rechazan. No hay una gran diferencia, pero normalmente sí tenemos una intervalo de varianza de las gráficas. Aquí nos mostramos hipótesis nula, todas las medidas son iguales, hipótesis alterna, no todas las medidas son iguales, nivel de significancia del 0.05, información de factor. Aquí vemos nuestra tabla de factor, error total, y aquí vemos la diferencia entre el resumo del modelo y el porcentaje que le tenemos en este caso. Aquí vemos facturas a recibir, facturas rechazadas, y aquí vemos que no es muy mucha la diferencia, pero sí hay una varianza aquí del 95%. Entonces aquí ya terminamos con ahora sí nos vamos a nuestra importante saber. La empresa se dedica a cumplir y a desarrollar la importancia de aplicar la estadística en el ámbito empresarial, así como la calidad de sus procesos para la satisfacción del cliente. Para ello es muy importante recibir todo lo que se requiere de la empresa, ya sea maquinaria, materia prima, productos de limpieza, alimentos, transportaciones y todo tipo de servicios que se requieran dentro de la empresa para cumplir apropiadamente sus procesos y o servicios requeridos. Fin de presentación. Muchas gracias.
aquí ya, entonces terminamos.